muchísimas gracias. Estamos en esta serie que estamos queriendo agotar en los días que vienen sobre la necesidad de hacer hábitos cristianos. Y una de las verdades que ustedes han oído en estos días una y otra vez, y que la quiero en mi espíritu, lo siento fuertemente, hacerlo como un eslogan, así como ese que está allí: entre a adorar, repítalo fuerte: entre a adorar, salga a evangelizar. Este otro eslogan de la iglesia del Señor: que sepa que la vida cristiana no es una mera confesión de fe. La vida cristiana es eso, una vida que se vive todos los días para el Señor, la cual requiere que tengamos hábitos que nos obliguen, en el buen sentido de la palabra, a vivir la realidad que el Nuevo Testamento establece para las personas que le hemos dicho que sí a Jesús. ¿Cuántos que dijeron que sí a Jesús alguna vez? Y en su palabra Él traza algunas metas que Él quiere que tú y yo tengamos para poder vivir el evangelio real, lo cual el mundo de hoy adolece tanto. Tenemos tanta gente que no saben el evangelio real. Una de las cosas por las que no es porque han abandonado el estudio del Nuevo Testamento, donde Cristo y los apóstoles aquellos trazaron la forma como se cree y la forma como se vive la vida cristiana. Yo quiero en esta mañana llamarnos por la Biblia bienaventurados, porque estamos aquí aprendiendo cómo se vive la vida cristiana. Déjeme decirle que yo la quiero todavía aprender a vivir. Y me miro en aquel espejo de aquel anciano erudito de la fe que dijo una vez: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escribiendo en una cárcel de Roma a la iglesia que fundó en Filipo, ya ancianito Pablo, se cree que en ese momento ya había tenido el viaje al tercer cielo, al paraíso. Y sin embargo, con tanta revelación que tenía y con tanta experiencia y tantas revelaciones del cielo, él dice: todavía yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay todavía vida cristiana por delante. Hay por delante más cosas que aprender. Hay por delante del camino de la fe más Biblia que entender. Hay por delante del camino de la fe cómo entender más cómo es la vida cristiana a la luz del Nuevo Testamento. Y eso es lo que el Señor quiere revelarnos en su palabra. Y esta mañana vamos a continuar la serie hasta que se termine un día sobre los hábitos que tenemos que tener en la vida con Dios. Y esta mañana vamos a centrarnos, si el tiempo nos alcanzara, en dos de ellos fundamentales. El primero lo pueden ver ahí en su pizarra: el hábito de escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos hermanos saben que esta escritura que está aquí es la palabra de Dios? La puedes levantar en tu mano, no importa que pese o que sea electrónica. Dile: gloria a Dios por tu palabra, Señor. ¿Cuántos hermanos aman las Sagradas Escrituras? Por eso es un hábito que lo vamos a demostrar enseguida por la Biblia, que los cristianos auténticos lo cultivaron. Yo no puedo ir a la Biblia accidentalmente, no puedo ir a la Biblia si es que un día me acuerdo que ya existe, como la viejita que hace tiempo se le perdieron los espejuelos, por eso no podía escoger el arroz, ya lo cocinaba con basura y todo, y no podía ver las manchas de la ropita. Y vino el pastor a su casa: hermana, ¿y cómo está? No, estoy triste porque hace tiempo no veo bien. ¿Y qué le pasó en la vista? No, que yo uso espejuelos, pero se me han perdido, dijo ella, y no veo la mancha de la ropa. Y el esposo me está diciendo que me va a dejar porque estoy cocinando arroz sucio y los frijoles con piedras. Y entonces el pastor le dijo: vamos a orar, pero antes de orar por esa petición, usted me va a leer aunque sea un versículo. Présteme la Biblia, hermana. Y ella no encontraba en ninguna parte de la Biblia, hasta que por fin hubo un milagro y encontró la Biblia para dársela al pastor, solamente que los espejuelos que estaban en la Biblia. Diga conmigo rápido: a mí nunca me sucederá eso. Pero dígalo fuerte: a mí nunca me sucederá. Dígalo por fe, aunque sea. Se te puede perder el arroz y los frijoles, pero la Biblia no. Porque hay que tener un hábito de ir a la Biblia, porque la Biblia es un poquito más de todo lo que vamos a escudriñar esta mañana aquí a través de la palabra de Dios. Necesitamos un hábito de cultivar la lectura y el escudriñar, y no solamente leer superficialmente la Biblia.
¿Y por qué nos hace falta ese hábito? Y quiero que lo miren y lo estudien conmigo en esta mañana y tarde. Porque la primera cosa por la que tenemos que estudiar escudriñadamente la Biblia es porque Dios nos habla directamente en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Y cuando yo voy a la Biblia no estoy leyendo un libro de Darwin o un libro de José Martí o un libro de canciones o de poesía de Amado Nervo o de cualquiera otro de los eruditos o de los filósofos. Cuando yo voy a la Biblia y la abro en cualquier parte de ella, escuchen, en cualquier parte de ella, la Biblia toda es la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Un hermano estaba diciendo hace poquito en la radio la necesidad de estudiarla toda. Y yo digo toda. Hace una semana acabé mi meta y mis hijos los dos lo han hecho muchas veces y todos ustedes también lo han hecho alguna vez. Y si no, metas en la meta de hacerlo, leer la Biblia totalmente completa de Génesis a Apocalipsis. Lo hemos hecho muchas veces en la vida, pero no por ninguna altruismo humano, sino porque yo necesito irme todos los días a la voz de Dios para ver qué Dios me está diciendo en su palabra. La segunda causa por la que el hábito de leer la Biblia es bueno y estudiarla es porque en ella nosotros encontramos la verdad de Cristo Jesús. Cristo es el tema principal de la Biblia. Por eso encontramos en ella que el propio Jesús dijo a la gente que estaban cerquita de él: escudriñen la Escritura porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es importante que entendamos que toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. Ustedes saben por allá por Génesis cuando comenzó el desastre de la raza humana, ahí mismo estaba la primera promesa de que el Mesías Jesucristo vendría al mundo, ¿verdad? La primera promesa de redención. El hombre había pecado, sentían desnudez de ambos lados, por dentro y por fuera, y dijeron: Señor, vamos a escondernos. Pero oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y la voz decía: hombre, ¿dónde estás tú? Y dijo el hombre: yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba... He venido el diálogo. Y en ese momento se comienza a hablar de Cristo en la Biblia. Y el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer serpiente, y tu simiente y la suya. La simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, esto es Cristo, herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y en la cruz Cristo le asestó un duro golpe mortal a Satanás para siempre. Él es un vencido, Jesucristo es un vencedor. ¿Quieres llenarte de Cristo? Ve a la Biblia. La Biblia está llena de la persona de Jesús. En tercer lugar, porque si tenemos la Biblia y la estudiamos y la metemos en nuestro corazón, ella puede funcionar en algún momento de nuestra vida en la manera que Jesús la usó cuando el diablo vino en Mateo capítulo 4 en el desierto para tentarlo. Y Jesús no se fajó con el diablo como Pedro, con una espada, como otros que le dan golpes aparentemente a los aparentes enemigos. Cristo usó contra el único enemigo del hombre. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y el único enemigo real del ser humano, Cristo lo golpeó con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por la palabra de Dios? Este libro como libro no es la espada del Espíritu. Yo no se lo puedo tirar a un demonio. Si se me revela un demonio, esto no le sirve. Yo no le puedo dar un biblazo a un demonio, porque ellos son seres invisibles. Pero cuando en el mundo invisible está bajo ataque en tu mente y viene un ataque de que te vas a morir así por así, tú le puedes lanzar un versículo tal como este: no moriré, sino que viviré y veré lo que Jehová hará conmigo. Y usted le da un espadazo a los demonios, porque la palabra de Dios corta, es como una espada más cortante que toda espada de dos filos. Y en el mundo espiritual los demonios ven el poder filoso de la palabra de Dios. Por tanto, un creyente que tiene batalla espiritual, como todos aquí tenemos muchas luchas espirituales, tiene una herramienta poderosísima si él tiene el hábito de ir a la Biblia, porque si se llena de la Biblia, no importa que en el momento del ataque no ande con el libro, si la palabra está en él, usted la puede pronunciar en alta voz.
dígala en alta voz, porque los demonios no oyen la mente suya, ni tampoco saben su mente. Dígale la palabra al diablo. No cambie el versículo, dígaselo como está escrito, porque el diablo sabe que la palabra de Dios tiene poder contra él. Digan aleluya por eso. Y la cuarta causa por la cual es muy importante conocer el hábito de todos los días, continuamente, como tomo café con leche, como almuerzo, como ceno, como duermo, como vamos al baño, y todos son hábitos normales y diarios. Tenemos que ir diariamente a la palabra. En cuarto lugar, para no ser engañados por las falsas doctrinas que la Biblia avisa que van a proliferar en el último tiempo. Estamos en el tiempo peor de la apostasía. Hay mucha gente esperando un avivamiento en el mundo y no somos incrédulos a que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere. Pero lo que está profetizado en la Biblia para el tiempo del fin es una gran apostasía, es un gran abandono de la verdad. Yo se me decía que ahora estuve en Cuba, en una iglesia grande, que ya iba allá. Ella me contaba cómo hay hermanos que estaban en la fe, pero están ahora practicando un grupo de religiones paganas, y otros se han entregado a pecados lascivamente horribles, porque no conocieron el hábito de que la iglesia no me basta, el culto no me basta. Todos los días el creyente normal en su vida solitaria tiene el hábito de ir a la palabra de Dios. Crean amén, los que hacen eso lo van a seguir haciendo. No creas que es la iglesia la redentora, como siempre dijimos aquí. Aún la iglesia no es la que tiene el deber de criar nuestros niños, son los padres o tutores y no la iglesia. Aquí ayudamos a la crianza con una buena leche espiritual en la escuela dominical, con maestras y tutores evangélicos, buenos consejeros. Pero lo que nutre a un niño es que en la casa haya una Eunice, haya una Loida, haya un papá o una mamá o un tutor, un abuelo, un tío que diga: niño, así dice el Señor, si caminas por aquí te va a ir bien, si dejas el camino te va a ir mal. Y la Biblia nos advierte cuáles son las enseñanzas erróneas, y si la conocemos bien, a usted no le van a hacer un cuento, porque el que conoce la palabra tiene un fundamento seguro, dijo Cristo. Yo alabo a Cristo por eso. El sermón del monte que aparece en Mateo 5, 6 y 7 acabó con las siguientes palabras. Jesús dijo: el que me oye estas palabras, digan conmigo, estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mas nunca vinieron aflicciones, mas nunca vinieron tornados, mas nunca vinieron pruebas a su vida. Repítame, dígame rápido. Mas nunca tuvo problemas con los demonios, con el diablo, con los mundanos. ¿Fue así? No es así. Él dijo: después que oyen estas palabras, oyen estas palabras, oyen estas palabras, van a esta palabra, se cimentan sobre esa palabra, oyen mi palabra, comen mi palabra, la llevan a su espíritu y son de la palabra. El río como quiera vendrá, el tornado, el río crecido, los vientos huracanados. Qué susto pasamos el otro día cuando la mamá de Ana llamó para decir: su papá está grave en el hospital con infartos. Los tormentos que de pronto vienen son irreversibles e inevitables. Pero el Señor dijo: si te afianzas en esa palabra, tu casa espiritual estará plantada en roca firme. La prueba no te va a derribar, el diablo no te va a derribar, los mundanos no te van a tumbar, la falsa doctrina no te van a dañar, aunque toquen tu puerta con demostraciones aparentes o filosóficamente enriquecidas. Tú sabes que este libro no lo explica todo, pero todo lo que dice aquí es verdad. Y que el que echa el cimiento en la palabra, la cuarta cosa buena que le ocurre es que las herejías no lo van a engañar. Y yo quiero esta mañana aprovechar este templo lleno de hermanos para pedirles, por favor, sigan orando a gritos por Monte de Sión, para que siempre aquí se predique la palabra pura de nuestro Dios. Dicen amén, hermanos. Ahora, hay ejemplos en la Biblia de cómo los hermanos cristianos hacían el hábito de leer y escudriñar la Biblia. Y les traje a la pizarra uno de esas gentes preciosas allá en la Macedonia, donde el ángel mandó, el Espíritu mandó a Pablo: ve a Macedonia. Y allí estaba Filipos, pero también estaban los hermanos bereanos, los hermanos de Berea. Y Pablo fue a ellos para predicar el evangelio. Pero los hermanos de Berea ahora encuentran a un Pablo que les predica una fe que ellos no conocían. Pero ellos tenían fe en la palabra de Dios. Y quiero que escuchen esto. En el tiempo en que Pablo llegó a Berea, no estaba todavía el Nuevo Testamento escrito, estaba nada más el Antiguo nada más.
Ellos sabían que si Jesús era el Mesías, tenía que ser revelado desde Génesis, como dijimos ahorita. Y cuando ellos oyeron a Pablo que les predicaba el evangelio de un Jesús, que los profetas hablaron de él, esta gente no fueron tan superficiales como la gente que dice amén a todo. Ellos fueron a la palabra para ver si la palabra de Dios apoyaba lo que Pablo decía. Oiga, hermanos, si la gente fueran a las mega iglesias de Miami, donde le predican un montón de cosas a veces absurdísimas, y fueran después del mensaje a la Biblia para ver si lo que dijeron está aquí o no, qué salvación habría en tantos miles de oyentes, porque por incautos se lo están comiendo la herejía. Pero esta gente de Berea dice que hacían este hábito. El hábito era todos los días, dice, escudriñaban, dígalo fuerte conmigo, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entiendan este hábito. Todos los días no leían solamente, todos los días no corrían como hay gente que lee a toda velocidad la Biblia. Dice no, ellos todos los días. Dígame cuántos días a la semana era eso. Más o menos cuántos al mes era eso. ¿Cuántos días al mes más o menos era eso? ¿Cantidad de días? ¿Cuántos días al año era eso más o menos? 365 o 6 si era bisiesto el año. En otras palabras, todos los días de la vida ellos iban a la palabra. Escuchen, ¿para qué? Para ver si lo que Pablo les predicaba era así. Y esto da un detalle maravilloso, que lo que filtra la verdad, lo que filtra lo que oímos para saber si es verdad o no, es la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad toda, de Génesis a Apocalipsis. ¿Quién se acuerda aquí de uno que estaba orando en Juan 17? Aquí lo amamos a ese que estaba orando. Y dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que él dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. ¿Usted quiere saber si un mensaje es verdad? Vaya a la Biblia y no a ninguna otra fuente más, a escudriñar si es verdad o no, porque si se ajusta a la palabra de Dios escrita, ese mensaje es verdad. Pero si no se ajusta a ese mensaje, no es verdad. ¿Cuánto daban a Dios por la gente de Berea? Qué buen hábito tenían esta gente todos los días escudriñando la palabra. Ellos sabían filtrar las enseñanzas por la palabra. Ese era el filtro. Me lo dijeron, no le voy a decir rápido amén. Déjame ir a la palabra para ver si es verdad. Y escudriñaban el Antiguo Testamento completo, buscando al Mesías que Pablo le predicaba en los libros del Antiguo Pacto, porque Jesús está ahí nacido en Belén, en Mateo y en Lucas, y él muere en esos 4 evangelios. Su historia aparece, pero está revelado desde todo el principio de la Biblia y por toda la Biblia. Jesús es el Mesías de Dios. Dijo a los discípulos, escudriñen, a los fariseos, escudriñen la escritura, vayan, profundicen en ella. Y eso dice la importancia de que tengamos un hábito diario de estudiar la palabra de Dios. Estoy pensando qué pasa en tu casa por las mañanas cuando te levantas. Yo quiero llevarte este culto fuera de las paredes y fuera del horario. ¿Qué pasa en tu casa por las mañanas? Yo estoy seguro que tú no eres de la gente que sale corriendo para el trabajo y aunque sea le tira una mirada bendita a un salmo, a un proverbio, al lugar en que tú vas leyendo por orden. Pero estoy seguro que el hábito sería más o menos así. Me levanto por la mañana, me aseo un poquito y si quiero hago un poquito de leche, pero no me voy al trabajo sin por lo menos pasar una vista por la Biblia y me quedo pendiente porque en algún momento del día debo ir. Si es mejor en la noche, es más cómodo cada uno en su horario, pero la palabra cada día aparece allí como un hábito necesario de la gente que van a ser fuerte en la vida cristiana. Traza la costumbre, el hábito de no ir a la cama una noche sin haber ido primero a la fuente del río de Dios, que es su bendita palabra. Filtraban la enseñanza. Ahora es interesante también en la Biblia que hay un poder conferido a la Biblia. ¿Cuántos creen que hay un poder conferido a la Biblia? Es el poder que tiene la palabra misma de Dios. Ahí está el versículo que todo el mundo conoce. Dígalo en alta voz. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué más? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
En la universidad, cuando dimos la clase de antropología espiritual, estábamos hablando de la palabra hombre. El hombre en el hebreo es la palabra antropos. Está fabricado para uno que mira hacia arriba. El hombre normal es creyente. El hombre no creyente es anormal respecto al diseño que Dios hizo en él. Dios ha levantado al hombre cuando lo formó y sopló en él aliento de vida. El Dios celestial sopló celestial vida en el hombre terrenal. Por eso el hombre normal está inclinado rumbo a Dios. Y Él nos hizo alma y espíritu y cuerpo, pero Él quiere que la palabra de Dios entre y divida, separe. Que el hombre atravesado por la palabra de Dios, cual espada aguda de dos filos, sepa lo que es alma y sus emociones y sus anhelos y deseos, y sepa lo que es espíritu. Una de las cosas que Monte de Sión quiere siempre recalcar es que el énfasis nuestro no está en nuestras emociones, porque la Biblia habla en ella con sinceridad de cuán cambiantes son nuestras emociones. Salmista en el Salmo 42 estaba llorando. Hoy fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Él estaba comiendo lágrimas en lugar de pan. Estaba triste. Pero después se le cambió la emoción en otro. Dijo, ay, cambiado, tú has cambiado mi lamento en baile, Señor. Y él fue cambiado del lamento en alegría, porque la emoción negativa se cambió en positiva. Y Dios lo ha hecho muchas veces con nosotros. Pero el alma no es lo que me domina, es el espíritu con E minúscula, al cual llega la palabra de Dios. Cuando uno habla mucho la palabra, va mucho la palabra, lee mucho la palabra, oye mucho la palabra, ella entra y se para en el concepto real. Y dice, bueno, estoy triste, pero Dios no tiene culpa de eso. Yo alabaré al Señor aunque la higuera no florece. Aunque no haya vacas, yo pienso que Abacú era cubano. Aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si mi devoción está condicionada a los estados de mi alma, la palabra no ha entrado a mi vida. Pero si la emoción está sujeta a la palabra de Dios, la palabra de Dios ha entrado a vivir dentro de mi corazón. ¿Dicen amén por eso, hermanos? Ahora, hay un salmo que ustedes han leído muchas veces, que es el Salmo 19. Y en el Salmo 19 hay una conferencia completa sobre la importancia que tiene el hábito de ir a la palabra todos los días en manera personal. Y quiero, de las muchas cosas que dice el Salmo 19 que la palabra hace, quédese con estas 5 aunque sea. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra de Dios amonesta a los siervos de Dios. Ahora, qué bueno que la palabra convierte el alma. Un pastor de la ciudad nos dijo una vez que él era un brujo. En su familia siempre había brujería. Y había mucha brujería. Un pastor de aquí bautista que yo quiero mucho, es mi amigo. Y él contaba que desde niño lo que él vio fue calderos y cosas y palos y adoraciones a muñecos. Pero un día, en su confusión terrible, dice él en su testimonio que alguien le regaló una Biblia sin él saber nada de lo que era la Biblia. Se la regaló. Y él comenzó a leerla entera, por supuesto, sin entender casi nada al principio, pero a medida que fue avanzando en leer la palabra con un hábito que Dios le dio a él de leerla todos los días, aunque todavía no era cristiano, dice que de pronto sus ojos se comenzaron a abrir, siendo un inconverso, aleluya, y él comenzó a mirar las cosas que no miraba en su mente y a entender lo que no entendía. Y él dice ahora, cuando le regales una Biblia, alguien ha regalado el regalo más grande que tú le puedes hacer a un ser humano. Él dice, aunque hay recomendaciones de que comiencen por Juan, que es un evangelio más fácil, no importa a usted por donde la gente comience, toda ella es la palabra de Dios. Y él dice que él fue a una iglesia a buscar al Señor porque la palabra de Dios le convirtió el alma. Es por eso que los grandes predicadores nunca predicaron su filosofía, nunca predicaron su concepto. Ellos fueron a predicar la palabra de Dios. Es por eso que Jesús lo que predicaba era la palabra y citaba la palabra. Y es por eso que cuando fue aquel Pablo a predicar a los lugares, a la sinagoga, hacía relatos enteros de la palabra de Dios.
Y Jesús yendo para Emaús con aquellos discípulos aquel día, todo lo que le dijo fue lo que los profetas, lo que Moisés decía del Mesías. Y el corazón les ardía por dentro, porque la palabra de Dios es lo que tiene poder. Ella convierte el alma, hace sabio al sencillo. Qué inteligentes son la gente que leen la Biblia. Dios bendiga a los inteligentes que están aquí en este día leyendo la palabra de Dios. Dios bendiga a los inteligentes que están aquí leyendo la palabra de Dios. Usted será más sabio hoy que el domingo pasado. Está oyendo la palabra de Dios. Sabiduría no es inteligencia acumulada aquí en la mente, es la aplicación del entendimiento en la vida práctica. Aleluya. También la palabra alegra el corazón. Aleluya. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría del corazón. Como médico del alma te voy a dar esta mañana un papelito escrito que diga, como estés muy triste por cosas que a todos nos vienen, vaya a un cuarto, tránquese solo, apague el teléfono y comience a leer la Biblia. La Biblia tiene consolación en ella. La Biblia te quita la tristeza. La Biblia, la palabra de Dios te alegra el corazón. Alábele si pueden esta mañana. Cuarto, la palabra alumbra los ojos. Se refiere aquí a los ojos del entendimiento. Qué lindo es eso. ¿Sabe cuál es mi costumbre? Lo digo solo por si puede ayudarte. Todas las mañanas cuando estoy a solas con Dios, mis horas que dedico a orar, lo primero que hago no es orar mi oración por ustedes y alabar al Señor. Lo primero que hago es ir a la palabra y comienzo a leer 10, 12 capítulos de la palabra. Y tengo al lado el teléfono con la guía que tengo para el día por hacer, o una libretica, ya sea electrónica o física de papel, para apuntar qué tengo que hacer. Y este milagro me ocurre. Mientras voy leyendo la Biblia, los ojos de la mente se van abriendo y la palabra me recuerda citas que tengo, llamadas que me hicieron, cosas que tengo que atender, porque la palabra te alumbra los ojos, porque ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Número 5, la palabra amonesta a los siervos de Dios. Tu siervo es además amonestado por él. ¿Sabe qué significa aquí amonestar? Que la palabra de Dios te reprende a veces. Ella es como un espejo que te muestra cuán despeinado estoy. Ella es como un espejo que dice, hey, limpia aquí. Es como un espejo que dice, mira, hay una parte en tu vida desarreglada. Y la palabra nos amonesta cuando la amamos, cuando tenemos el hábito de ir a ella para que ella trabaje en nuestra vida. Muchas veces Dios me ha dado un bofetón leyendo la Biblia. ¿A cuánto aquí le ha pasado eso? Dígame de verdad, te ha dado un paupao, Dios, mira eso que estás haciendo, ve en contra de mi palabra. Y te sientes como un golpe, pero no en la cara física, un golpe, ¿verdad, pastor? En el espíritu, de que la palabra te está diciendo eso está mal hecho, entra por este camino, párate en los caminos y mira cuál es el buen camino y anda por él para que haya descanso para tu alma. Dicen amén por eso, hermanos. Ahora es importante esto que aparece aquí, todo esto dice en alta voz. Cuán importante es traer la palabra de Dios a vivir, diga conmigo fuerte, dentro de nosotros. Miren lo que dijo el salmista, en mi corazón, dígalo fuerte, en mi corazón. Diga fuerte, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde es que guardo la palabra? ¿Dónde es que la coloco bien escondida? En mi corazón, ¿verdad? En los tiempos de persecución en la China y en algunos países que se ha perseguido por años la fe, aún en los países hoy musulmanos, no es legal, es ilegal andar con un libro que se llama la Biblia. Pero los hermanos se la aprenden de memoria. Hay gente que se han aprendido evangelios enteros de memoria para poder traerla al corazón. Una de las cosas por lo que yo alabo en Jesús a mis padres es que desde niños nos enseñaban muchos versículos de memoria. Tengo fe en lo que pasó aquí esta mañana. Estos niños van a ser el heraldo del reino de Dios. Los que saben la palabra serán triunfadores. Digan amén por eso, hermano. Traiga la palabra adentro. Memorice algún versículo. Repítalo. Guárdela en su corazón, porque todos los usos que dijimos ahorita que ella tiene no siempre dependen de que yo lo abra en la calle este libro, lo cite a alguien. Depende específicamente de que yo pueda guardarla dentro de mi corazón. ¿Dicen amén por eso? Estas son recomendaciones prácticas que te quiero entregar en el hábito de la palabra. Primero, si la lees en alta voz, hablo de tu lectura privada, si la lees en alta voz,
ella entra al espíritu por dos sentidos vitales. Entra por la vista porque estás obviamente leyéndola, pero también ella entra por el oído porque estás mirándola, la mente la entiende, pero como la estás hablando, la lengua inflama, la lengua tiene poder, las palabras tienen poder. Y cuando usted la lee con los ojos ahí, la mente, pero también la pronuncia y los oídos la oyen, aleluya. La fe viene por el oír y el oír se fabrica por la palabra de Dios. Ese versículo siempre lo explico. Lo que dice es que la fe viene por el oír. Usted oye algo de Dios, un testimonio, y la fe viene. La fe viene por la capacidad de oír, dice, pero la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. En otras palabras, si la lee en alta voz, usted la está mirando, la está hablando, pero sobre todo está oyéndola, y la palabra entra a tu corazón y te cambia la vida y se mete en ti. Si tú apenas puedes leer en alta voz, es doble el efecto que está teniendo la palabra de Dios en tu corazón. Léala lo más despacio que usted necesite para digerirla bien. Qué bueno cuando leemos la palabra bien despacio. No se lee como literatura normal. Yo he tenido, hermano, experiencias bellísimas. También sé que tú igual, leyendo despacito la palabra de Dios en la vida privada. Y te voy a decir esto. He oído personas que han leído toda la Biblia en 3 meses. Yo no creo que eso tiene un efecto tan poderoso como el que la lee en un año entero o se demora un día leyendo un capítulo, porque la palabra es comida para nuestro espíritu. La palabra es comida para nuestra vida. La palabra es comida para nuestra vida. Léala despacio para que usted la pueda digerir. Yo he visto personas que cuando están comiendo, no son de aquí de Monte de Sion, pero de otros lugares, comen como puerquitos. Pero no son de aquí. Pero comen así. Usted miró el plato lleno, usted saludó a una persona en la puerta y cuando regresó el plato no está. Está vacío y limpio. Pero si usted come muy apurado, el estómago va a tener problemas con la digestión. Porque como usted come despacio, los científicos dicen que el masticar bien la comida ayuda a la digestión para que el estómago, en todo su enorme trabajo de repartir desechos a un lado, vitaminas al otro, y ese metabolismo que solo Dios lo pudo diseñar también, cuando usted come despacio la palabra, usted está permitiendo que la palabra se meta en los tuétanos de los huesos. Aleluya. La palabra se mete dentro de usted. La palabra se mete en su vida. Porque usted la digerió. Usted la pudo leer despacito para poderla comprender. Y tercero, cuando usted esté leyendo la palabra, pida a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en la palabra de Dios, que fue una petición que hacía Pablo en Efesios capítulo 1. Señor, da a los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Lee este versículo de Nehemías. Ahí aparece el texto de Nehemías 8:8. En tiempos de Nehemías, y también Zorobabel y Esdras. Esdras subió a un podium porque había un pueblo que venía de la deportación, lejos de la palabra un poco, y comenzaron a leer la Biblia de ellos, el antiguo pacto, que es lo que ellos tenían en ese tiempo. Y comenzaron a leer la palabra. Pero esto me gustó verlo ahí, dice el versículo. Ellos leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces no lea la Biblia a toda velocidad porque se le va a quedar muy poco en el estómago del espíritu. Léala despacio, medítela. Señor, revélame cómo yo puedo conocer mejor tu palabra, porque si lo hace de esa manera, la palabra de Dios le va a hacer bien a su alma completa. Ahora, quiero acabar con esto esta mañana. El hábito diario de ir a la palabra trae avivamiento al pueblo de Dios. Por ejemplo, el que dijimos ahora que vino en tiempo de Nehemías, ese tiempo vino por la palabra de Dios. Ellos comenzaron a leer la Biblia, dice la palabra, y cuando comenzaron a leer la Biblia a Israel, dice que la gente comenzó a llorar cuando oían la lectura de la palabra. ¿Usted imagina eso? Miles de personas en una plaza pública en Jerusalén, y Esdras leyendo la palabra, poniendo el sentido, y algunos explicaban aquí, y la gente comenzó a llorar, conmovido por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios aviva los corazones de la gente. En el tiempo de Habacuc habló de un tipo de avivamiento no común. La gente cree que avivamiento es se sana el enfermo, se levanta el muerto.
Pero ¿sabe cómo comienzan los avivamientos? Todos comienzan por la palabra de Dios. Habacuc dijo: Señor, oí tu palabra y temí. Aviva entonces tu obra en medio de los tiempos. Cuando uno oye la palabra y la teme, el avivamiento comienza a producirse dentro de uno, porque Dios no avivará nada fuera de su palabra. Las señales no son primero, la palabra es primero. Las sanidades no son primero, la palabra es primero. El muerto que se levanta no es primero, la palabra es primero. Una de las cosas que yo alabo en esta iglesia es que la gente queda aquí absorta por media hora, por una hora entera a veces, oyendo a un predicador citando la palabra, porque ellos saben, aquí sabe la gente que la palabra de Dios avivará tu vida, te llevará a un despertar espiritual cuando hay adormecimiento, cansancio espiritual, un poco de sueño. La palabra te va a avivar. Y Habacuc dijo: Señor, ya oí tu palabra, tuve miedo, tuve temor, ahora te pido que tú avives tu obra en medio de los tiempos. Como si fuera poco, aquel sencillo hombre llamado Felipe, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, este hombre, ahí aparece, falta un puntico ahí, capítulo 8, versículo 5 en adelante, fue a Samaria, y dice la palabra, cuando llegó a Samaria, huyendo de la persecución por causa de Esteban. Saulo estaba en ese momento por comenzar una gran persecución, ya comenzada ahora contra los discípulos del Señor, y muchos creyentes judíos huyeron porque había muerte amenazante en Jerusalén para la iglesia. Y me llama la atención la elocuencia con que Lucas escribe esta parte. Lucas dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime oía las cosas que decía Felipe. Y después que Felipe comenzó a soltar la palabra de la cruz, Cristo vino al mundo, fue al Calvario, fue sepultado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, se levantó de los muertos y vive, y viene pronto. Ese mensaje trajo un despertar tan grande a Samaria, aleluya, que aún el mago de la ciudad se entregó al Señor, y la gente oía y fueron salvados. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Dios no traerá avivamiento fuera de la Biblia. La Biblia aviva el corazón de los creyentes. Si quieres ser avivado personalmente, llégate al Salmo 1 para que lo encuentres allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es avivamiento. Diga gloria a Dios por eso. Alguien que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace le prospera, está avivado, y está avivado por la palabra de Dios. Dicen amén, hermanos. En esta mañana yo quiero dejarte con este concepto en tu corazón. Tenemos que irnos a la palabra de Dios. Tenemos que irnos al libro de Dios. Tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Esto fue lo que ayudó a Martín Lutero, aquel monje católico, cuando estaba oyendo las herejías que los católicos hasta hoy todavía levantan como bastiones de su gran error, pidiéndole a María, haciendo purgatorios. Y este monje católico entendió que la iglesia se había perdido porque había dejado la palabra. Y él fue a la Biblia y encontró que María no es patrona, y encontró que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este hombre encontró que a nadie se le puede pedir, solamente a Dios en el nombre de Cristo. Y este hombre encontró que es Dios el que perdona los pecados, y que no lo confesamos ante un hombre como si fuera Dios. Este hombre encontró que la gracia es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania 95 verdades bíblicas que eran exactamente contrarias a la fe católica, y la gente se dio cuenta que era cierto, había que volver a la Biblia. Y gracias a que Dios levantó a aquel hombre reformador, hoy existe en el mundo entero la iglesia evangélica, la verdadera, que cree que la Biblia es infalible, que la Biblia no tiene error, que todo lo que está aquí es palabra de Dios, que Dios quiere que la amemos con todo el corazón, que la traigamos a vivir a nuestra vida,
Que digamos, Señor, tus palabras fueron oídas y yo las amé, las comí, la leí despacio, la digerí, la metí en mi vida para poderla usar como golpe contra mi enemigo, golpe de espada contra mi enemigo, y que me alimente las fibras de mi vida cristiana para cuando venga el río crecido yo no sea sacudido. Déjame dejarte la primera parte nada más de la segunda parte. El hábito de morir, y a las 20 voy a acabar esta prédica, pero el hábito de morir diariamente al pecado. ¿Cuántos aquí están muertos al pecado? Te felicito, estoy luchando también yo por llegar allí. ¿Estás muerto al pecado? El versículo que leímos dice: consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. De esto trata el evangelio y el bautismo en las aguas. El bautismo evangélico es inmersión. Toma una persona que confesó que ha creído en la muerte de Cristo en la cruz por él y después creyó esa verdad que solo Cristo salva. Vamos al bautismo en agua. Y Romanos 6 le da un mensaje tan grande y un significado tan bueno del bautismo, que dice que somos en el bautismo como símbolo, sepultados juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y cuando nos levantamos de las aguas estamos simbolizando que ahora andamos en vida nueva, y nos manda a considerarnos como muertos al pecado. En otras palabras, todos los días el pecado va a golpear tu puerta. ¿A cuánto aquí le pasa eso? No solamente a los jóvenes. La gente mal cree que solamente los jóvenes son tentados. Pero todo el mundo, la edad que tenga no importa, y el tiempo de experiencia que tenga en la fe no importa. Todos somos tentados. Aún Jesús fue tentado en todo, pero gloria a Dios, él no tuvo pecado. Alábele si puede en esta mañana. Morir, considerarnos muertos cuando el pecado viene. Dice Hebreos 12, hay un pecado que nos asedia. Este vendrá a querer usar nuestro cuerpo a favor suyo, porque el pecado pretende usar nuestro cuerpo para que haya un cometimiento. El pecado de mentira usa la lengua para que la lengua pronuncie una palabra de engaño. El pecado de robo va a usar la mano para que el hombre llegue a cometer y a consumar un acto de pecado. Y así cada parte que el pecado puede usar según el rango de pecado, el pecado vendrá. Pero cuando uno se considera muerto al pecado, dice: mira, pecado, me da mucha pena contigo, pero mi cuerpo no te sirve. Yo estoy muerto con Cristo al pecado. ¿Cuántos aquí saben que Cristo en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo de carne? Todo el pecado del mundo vino legalmente sobre el cuerpo de Jesús, pero él murió. Y Romano dice: en cuanto murió, estaba llevando pecado, pero en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Y el pecado, hermano, ¿quién sabe? Pero cuando usted muere, un cadáver no sirve para fornicar, un cadáver no sirve para codiciar, un cadáver completamente muerto, el hombre, no sirve para robar, para maldecir. Y dice la Biblia: aunque estás vivo físicamente, considérate que tu cuerpo respecto al pecado está muerto. Ahora, cuando venga tentación, mira para allá, qué cosa más bella aquella. Dile: no, el problema es que mis ojos no sirven, porque mis ojos están muertos respecto al pecado, pero están vivos para hacer el hábito de leer la palabra de Dios. Mira, eso está ahí solo, eso no está viendo. Toma la mano y extiéndela por allí, y después el Señor te perdona. Sí, está bonito eso, pero mi mano está muerta respecto a hacerlo, y está viva para levantarla y darle gloria a Dios y bendecir al Señor y aplaudir su gloria, considerándonos que nuestro cuerpo respecto al pecado no sirve porque está muerto. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Todos los días hay que tener un hábito: Señor, yo hoy quiero morir al pecado. Me debo considerar diariamente muerto al pecado. Hay una actitud tajante aquí en este versículo que leímos hoy. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Estaba esta mañana en la casa leyendo ese pasaje: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí
no puede ser mi discípulo. En otras palabras, todos los días tengo que ir delante de Jesús y seguirlo a Él, porque Él es el Cristo de la cruz. Él vino para morir, y los que estamos en Él también estamos aquí para morir a lo mismo que Él murió. Él murió al pecado, y tú y yo también tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y voy a acabar con este versículo que lo dije el domingo pasado, cuando Juan estaba en Patmos, allá en aquella visión de Apocalipsis, y tuvo la gran visión de Cristo. Dice que cuando Juan vio la gloria de Cristo frente a él, estaba solo en una isla inhóspita, y el Señor se le reveló en visión. Jesús vino allí y él vio en visión a Jesús. Dice la palabra que cuando él vio a quien describió, con ojos como llama de fuego, con pies semejantes a bronce bruñido, con su cabeza y su cabello blanco como blanca lana, como el sol en su cara, como si fuera más que el sol, su rostro que resplandecía. Cuando él vio aquel cinto de oro en su cuerpo y aquel vestido que llegaba hasta los pies, y Juan vio la espada aguda de la boca de Jesús, significando el poder de sus palabras. Y cuando Juan vio que en la diestra tenía 7 estrellas que significaban los 7 ángeles o pastores de las iglesias, cuando Juan lo vio, él dice, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Aunque retrata lo que le pasa al hombre cuando ve su gloria, el mensaje entre líneas es que el que ve espiritualmente a Cristo, el que de verdad entiende el evangelio, muere a sí mismo para vivir para Dios. ¿Sabe por qué usted encuentra a veces cristianos, no aquí, pero en otra parte, altaneros, orgullosos, vanidosos, gente como el pavo real? ¿Sabe por qué la gente puede ser egocéntrica, bien orgulloso, bien altivo? La causa única es que le falta ver a Jesús. El que lo ve bien a Él cae como muerto a sus pies. Es el hábito de morir todos los días, considerándome nada delante de su presencia respecto al orgullo, sabiendo que soy polvo y un día al polvo volveré otra vez. Mirando a Jesús en su excelsa gloria, el varón perfecto, el que nunca hizo maldad, el único Salvador, el que viene pronto por nosotros, y todos tú y yo humillados delante del Señor, rindiéndole nuestra vida en una muerte a lo mundanal, en una muerte a lo pecaminoso, a fin de cuando yo muera espiritualmente al pecado, físicamente me considere así, la vida de Dios se manifieste en este cuerpo mortal. La unción de Dios más grande viene cuando morimos a lo temporal, a lo vanidoso. El que de verdad conoce a Jesús cae como muerto a sus pies. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo nada soy, yo dependo del Señor. La iglesia no camina con psicología, camina con la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que hago, lo hago para glorificar al Señor. Y si Dios me usa, Señor, yo no quiero para mí ningún pavo real, ninguna gloria, porque yo solo soy un instrumento de tu gloria. Que la gloria sea para ti, que la mereces. Teniendo cuando uno se ha muerto al pecado. Es un hábito que se adquiere todos los días. El pecado mañana vendrá, esta noche vendrá. ¿Te acuerdas que tú y yo éramos amigos? Y dice, pero ya me morí. Estoy todos los días habituado. Por digo, todos los días muero. Habituado a morir. Esa es la manera de ser triunfador. Y en esta mañana, por la palabra, yo declaro que esta iglesia, estos jóvenes, estas damas y caballeros y yo, seremos triunfadores contra el pecado. El pecado es un filo que mata. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero cuando uno muere al pecado, la vida del Espíritu Santo comienza a fluir. La sabiduría comienza a fluir. Jóvenes, renuncien a decirle sí a cualquier cosa que les amenaza. Niéguense a ser vencidos y digan, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos ama. Levanta la mano y dile, Señor, gracias porque esta mañana tú me estás hablando acerca de cómo ser un vencedor. Gracias por esta mañana de fe, Señor, en que tu pueblo se te ofrece voluntariamente.
Queremos ver siempre el hábito de morir a nuestro ego para vivir para tu gloria. Levanta un corazón humilde en cada uno de nosotros, Señor. Levanta un corazón sin vanidad. Hay tanta gente que viene a este país y tú lo prosperas y después se envanecen, Señor. Pero Monte de Sión predica un mensaje bíblico que dice: hay que hacer un hábito de morir todos los días. Haz que tu palabra, al ser acariciada en el alma, en el espíritu, haz que tu palabra, al ser comida despacito, meditándola, recibiéndola, entendiéndola, tu palabra produzca muerte al ego, muerte al yo, a fin de que podamos vivir para tu gloria, Señor. Levanta una generación en Monte de Sión que sepa cómo es la vida cristiana. Levanta una generación de muchachos jóvenes que sepan decirle al pecado: lo siento mucho, pero estoy muerto, no sirvo para pecar, he muerto con Cristo a fin de vivir para su gloria. En este día visítanos, póngase de pie y dígale: Señor, sana en mi corazón todo lo que debe ser sanado. Resucita una vida de consagración y de entrega a tu palabra, Señor. Ya que podamos tener el hábito de ir todos los días a la Biblia, a comer de su pan, Señor, y morir para que el pecado no nos logre vencer, sino ser vencedores en Cristo Jesús. Puedes levantar tu mano y alabarle un momentito más. Hay una unción tremenda aquí este día. Dios se está moviendo. Dios está moviéndose. Oh, soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Tengo 5 minutos solamente para orar a Dios por cada persona que está aquí esta mañana, que está en una batalla, que está en una batalla esta mañana y siente que hay una guerra contra usted, pero has oído que la palabra de Dios te va a dar fuerza para vencer. Ha llegado al culto hoy como pidiendo auxilio a Dios. Ha llegado a la iglesia como quien tiene sed y quiere beber agua. Has pasado quizás por un desierto de hambre espiritual y en esta mañana ha llegado a una iglesia seria que te habla la verdad y que te ama y te quiere ayudar. Y que te presenta a un Cristo que tiene más interés que nosotros mismos en ayudarte. Yo quiero que me permitas orar por ti. Salga de la silla. Con todas las personas que necesite una oración especial, por una familia, por usted, por su vida, por la batalla que está teniendo, por la guerra que tienes en estos días. Porque hay una guerra cerca de ti que te amenaza. Porque ahí, aproveche la oportunidad y venga. Yo voy a dejar al pastor Pedro para que él me ayude a orar. Ven, pastor Pedro, para que
ores por esta gente preciosa que está aquí. Acérquese, por favor. Tienes una batalla, te sientes en una guerra. Hoy hemos entregado una forma de ser triunfador. Estos hábitos son para tu victoria. Si te acercas a la Biblia, el enemigo tendrá miedo de ti. Si te acercas a la cruz, el enemigo le tiene miedo a la cruz. Vamos a orar. Yo quiero que el hermano Pedro ya está aquí. Vamos a orar con él enseguida. En el nombre de Jesús. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Yo la fe, fue allí por fe, fue allí por fe, donde vi a Jesús y siempre feliz con él. La cruz es el remedio para tu batalla. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe donde yo vi a Jesús, siempre feliz con él. Levanta las manos mientras el ministro está orando por ti. Cree que lo que le está pidiendo te va a ocurrir para tu victoria en esta. Señor, reconocemos nuestra pequeñez delante de tu presencia, pero reconocemos también tu grandeza, reconocemos tu gloria, reconocemos tu poder. Señor, no hay nadie como tú y no hay obras que igualen tus obras. Lo que para nosotros es difícil, lo que para nosotros es imposible, Señor, tú das tu palabra en los cielos ahora mismo y se hace aquí en la tierra para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito Señor, en medio de este auditorio, de estas personas que reconocen su necesidad, conflictos espirituales, luchas, necesidades económicas, conflictos en la familia, en el nombre de Jesús proclamamos tu palabra. Sobre todas las cosas confesamos el señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Es el Señor sobre el cuerpo, es el Señor sobre la economía, es el Señor sobre la familia. Los que están en medio de un combate espiritual también proclamamos por tu palabra que Jesucristo es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para tu gloria, Dios y Padre nuestro. Señor, exalta tu nombre en esta mañana. Y bendito Dios, traemos ante ti, ante tu señorío y tu grandeza, ante tu majestad. Rendimos el problema, rendimos la necesidad y proclamamos que la victoria una vez más te pertenece. Sea bendecido tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y te damos gracias porque contigo somos más que vencedores. Tu victoria también es nuestra, Señor Jesucristo. Todo susurro del enemigo sucumba ante la voz gloriosa del Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Hemos oído tu palabra y proclamamos, Señor, tu victoria. Te damos gracias